en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a señalar? Vamos a señalar diciendo que solamente vamos a ver todo el proceso de conocimiento que está en el título cuarto del Código Procesal Civil, específicamente del artículo 362 al 360 y, vamos a ver enseguida, 368. Eso es lo que vamos a ver. Claro, seguramente Corina Yarari va a decir, poquito, está bien, bien poquito es. Entonces, veremos en qué consiste el examen. Cuando estamos diciendo en el artículo 362, el proceso ordinario procede en todos los casos en que la ley no señala otro, dice, no señala otro. Entonces ahí automáticamente Corina Yarabi, ¿qué tiene que decir? Sí, si digamos en el examen pregunto y digo aceptación de herencia. Entonces le digo, ¿cuál es el procedimiento de la aceptación de herencia? Si hay conciliación, previa conciliación, entonces ella automáticamente tiene que ir a procesos voluntarios, ¿verdad? No, no es. Entonces, el proceso de conocimiento, todos aquellos que ya están establecidos en el Código Procesal Civil, no, no entra. Entonces, seguramente dirá negativo, ¿no? No, eso es una pregunta medio rebuscada, entonces, no, no procede. O sea, si hay alternativas de sí y no, entonces es no. Entonces, ¿el proceso ordinario procede en todos los casos? Sí, en todos los casos. En todos los casos que no estén establecidos o estipulados en la norma adjetiva. Si procedemos y decimos en una pregunta y en un proceso activo, ¿es un proceso ordinario? Respuesta sí, ¿no? Vamos a colocar, entonces ustedes rápidamente dicen no. Este sería entonces lo que nos va a permitir llegar a otros artículos. O sea, nosotros tenemos que saber todo lo relacionado al proceso de conocimiento, o sea, al proceso ordinario. En el proceso ordinario entran casi la mayoría, por no decir casi todo el código, ¿no? El parágrafo 2 del 362 dice, la demanda será precedida necesariamente de la conciliación. Hasta ahí, todo bonito. Entonces, para eso, ¿qué tiene que saber la compañera Corina Yarabi? Tiene que saber que existe una forma y unos requisitos que tenemos que cumplir para la demanda. Entonces, inmediatamente ella tiene que saber el artículo 110 y el 110 establece los requisitos de la forma y contenido de una demanda. Son 10 requisitos que ella tiene que sí o sí conocer. Entonces, Corina Yarabi automáticamente tiene que saber también el 111, o sea, juntamente a la demanda, qué es lo que se tiene que acompañar. El Código Procesal Civil dice que se acompañará a la demanda la prueba documental relativa a su pretensión. Junto, todo lo que está, no, no es después. Entonces, si la parte no dispusiere de documentos a tiempo de presentar la demanda, se indicará en esta, o sea, en la misma demanda, el contenido y el lugar donde se encuentren y se solicitará su incorporación al proceso. O sea, hay documentos a veces en un ministerio o en la gobernación que fácilmente no hemos podido conseguir, porque ¿qué dicen? Orden judicial, y a veces sacar una orden judicial no siempre dan curso, ¿no? Entonces, en cambio, si estamos dentro de un proceso, el juez ordena inmediatamente, nos van a evacuar esos informes que necesitamos. Entonces, hay que indicar, si no tenemos pruebas que adjuntar, entonces decimos en qué lugar se encuentra, en qué oficina o en qué institución, si está en archivo o está en dirección de alguna unidad, sí, puede ser. Pedimos entonces. Eso ya tenemos que tomar en cuenta el artículo 111. Entonces, Corina Yarabi ya sabe que el 362, parágrafo 2, tiene relación con todos los actos de proposición establecidos desde el 110 para adelante y siguientes, hasta el 116. Entonces, el parágrafo 2, repito, la demanda será precedida necesariamente de la conciliación. ¿Qué significa la conciliación? Pues volvemos. Ella, Corina Yarabi, tiene que saber. ¿Qué cosa tiene que saber? Tiene que saber todo el proceso que antecede, pues ¿cuál es ese proceso que antecede? Justamente es la conciliación. Y para la conciliación, ella tiene que estar
consciente de que existe y cuál es el procedimiento de la conciliación, entonces inmediatamente ella va a irse a otros artículos. Esos artículos se relacionan específicamente con los siguientes. Bien, específicamente es el artículo 292, habla de la conciliación previa. El artículo 292 va a hablarnos de la obligatoriedad y el 293 los asuntos excluidos de la conciliación previa. Entonces ya tiene que saber, ¿no? Tiene que saber Corina Yarabi cuáles son los asuntos que se excluyen de la conciliación previa. El primero, los procesos en que fueran parte los incapaces de obrar. A esos no necesitan, ¿no? Asuntos excluidos de la conciliación previa. A quienes expresamente la ley prohíbe, sí, hay casos en los que sí, estrictamente es prohibido, ¿no? Por ejemplo, el trámite administrativo, las instituciones privadas cuando hacen un contrato con alguna empresa privada, eso no lo va a conocer el juez, no lo conoce, ¿no? Eso lo va a conocer en la sala contenciosa administrativa o simplemente, como decimos, contenciosa, ¿sí? También en los procesos concursales, sí, ahí también los asuntos excluidos de la conciliación previa. Ahora, ¿cómo es su procedimiento de la conciliación? El 296 señala, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? Eso lo hemos visto en la práctica. Simplemente nos hemos colocado el proveído señalando, remítase antecedentes al juez conciliador, pero el 296 ya está hablando del procedimiento de cómo tiene que obrarse para conseguir un acta fallida o un acta donde ya realmente han llegado por lo menos a un acuerdo las partes, en este caso, el propietario y el arquitecto. Entonces, ya nos estamos dando cuenta, Corina Yarabi, que solamente para seguir avanzando tienes que necesariamente saber todo lo relacionado desde el 292 hasta el 297, sí, hasta ahí. Seguimos avanzando entonces. La demanda será precedida necesariamente de la conciliación sin perjuicio de las medidas preparatorias. Cuando dice demandas preparatorias, inmediatamente Corina Yarabi tiene que saber cuál es el artículo que regula las diligencias preparatorias, el artículo 305, 306, 307 y 308 y 9. Sí, esos. ¿Cuáles son entonces las medidas preparatorias? Es lo que conocemos nosotros como el reconocimiento de firmas y rúbricas. También ya los grupos, en el primer trabajo o en el primer bloque de trabajo, habíamos señalado que existe un contrato privado entre el arquitecto y don Juan. Ese contrato privado, para entrar a juicio, tenía que ser previa resolución del reconocimiento de firmas y rúbricas, y para ello iniciamos las medidas preparatorias. Sí, tiene que saber Corina, ¿no? Y seguidamente el parágrafo 2 del 262 señala y cautelares, sin perjuicio de las medidas preparatorias y cautelares que se hubiere solicitado. Cuando dice medidas cautelares, inmediatamente Corina Yarabi tiene que saber el 310 al 323. Entonces, Corina está consciente de que tiene que revisar esos artículos del proceso cautelar. O sea, cuándo se presenta, cuándo procede el proceso cautelar. Y en qué casos procede, ¿no? Y cómo es el procedimiento. ¿Qué facultades tiene la autoridad judicial? ¿Cómo sale la resolución y cumplimiento de la misma? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son los bienes que se puede embargar y cuáles son los bienes que no se pueden embargar? Entonces, Corina está consciente de que tiene que saber, miren, estamos diciendo en el 362, parágrafo 2. Entonces Corina está consciente de todo eso. Inmediatamente pasamos al artículo 363, el procedimiento, y el procedimiento nos señala varias cosas. Agotada la vía conciliatoria, el proceso se iniciará con la presentación de la demanda, que debe reunir los requisitos de forma y contenido señalados en el artículo 110. Sí,
agotada la vía conciliatoria, el proceso se iniciará con la presentación de la demanda. Claramente nos está diciendo de que debe reunir los requisitos de forma y contenido. Sí. Luego tenemos el parágrafo 2, dictada la providencia de admisión de la demanda. Dictada la providencia de admisión de la demanda, en ella se causará traslado, se ordenará la citación de la parte demandada. Sí. Hasta ahí estamos bien, hemos hecho la práctica de eso. El parágrafo 3 dice, citada legalmente, la parte demandada deberá contestar en el plazo de 30 días. Entonces, citada legalmente. ¿Qué significa, Corina? Para eso ya tiene que tener conocimiento de lo que establece las citaciones. Entonces, esa citación tiene que saber el artículo 73, 74, 75, 76, 77 y hasta el 81. De principio, Corina Yarabi tiene que saber los 4 tipos de citación. Si está en la personal, por cédula, por comisión, sí, eso tiene que saber ella bienísimo. Y por edictos. Entonces, si le preguntamos cuando se plantea una citación por edictos A, B, C, inmediatamente ella se dará, pues de acuerdo a las respuestas, de acuerdo a lo que ha estudiado, si será B, B, entonces, si será C, C, si será E, ninguno, entonces ninguno. Seguimos avanzando, dice, plazo de 30 días, 30 días. Y ese plazo lo vamos a respetar. El parágrafo 4, a tiempo de la contestación, la parte demandada podrá reconvenir. Esto aquí es un poco que no somos sí, somos también pues estudiantes de 5º año, sí. Muchos trabajos me han hecho un solo memorial, contestación a la demanda, y han continuado, asimismo plantea excepción, dice. Y al final le han colocado, y se conviene así. O sea, en un solo memorial lo han hecho todo, ¿no? No hay separación. Por lo menos hay que hacer la separación a través de un otro sí. Primero estamos hablando de la contestación a la demanda y luego decimos de todo lo expuesto, el argumento jurídico, y después colocamos otro sí. Otro sí, habiendo sido legalmente notificado con memorial de demanda, planteamos la excepción de litispendencia, de cosa juzgada, ¿sí? En otro sí. Ahora, si al docente u otros docentes nos han dicho que se hace en el mismo memorial, entonces colocamos otro sí segundo. En otro sí segundo reconviene. La reconvención nos está diciendo claramente, o sea, qué requisitos debe tener. Entonces, otra vez, nuestra amiga Corina Yarabi tiene que recurrir al artículo 130, 131, 132, 133. ¿Cómo se hace la reconvención? Ella tiene que saber. Entonces, Corina, si le preguntamos cómo es la forma y contenido de la reconvención, el 130 nos va a decir que la parte demandada podrá reconvenir en el mismo escrito de contestación observando en lo pertinente los mismos requisitos exigidos para la demanda. ¿Cuáles son esos requisitos exigidos para la demanda? Están establecidos en el 110. O sea, todos los requisitos de contenido y forma del 110 tiene que contemplar la reconvención. Eso dice el código. Entonces, Corina Yarabi ya sabe esas cosas, ¿no? Por eso dice, a tiempo de la contestación, la parte demandada podrá reconvenir. Reconvenir significa que ella tiene que saber el trámite. ¿Cómo es el trámite? Planteada la reconvención, se concederá traslado a la parte actora, que deberá responder en el plazo de 30 días, o sea, otros 30 días, otros 30 días. Si en el examen le pregunto a Corina Yarabi, le digo, habiéndose contestado la demanda, entonces se tiene un plazo para responder la reconvención de 15 días. Entonces, A, cierto, B, falso, C, todos, ninguno. La respuesta será, pues, ¿no? Que sí necesita responder dentro de los 30 días, no son 15 días. Entonces, eso dice la norma. 30 días. ¿Qué se hace después? Se cose traslado de la reconvención. Si a Corina Yarabi le digo,
Presentada la reconvención, el juez emite 2 puntos proveído, ¿sí? Autointerlocutorio, sentencia ABC. Corina Yarabi seguramente va a decir no, ninguno. Sí, porque primero hay que hacer qué cosa, citar. Ha presentado la reconvención, se cita, tiene otros 30 días para responder. Sí. Ahora, si le pregunto a Corina Yarabi y si le digo, y puede plantear excepciones, a eso nos va a decir seguramente el parágrafo quinto, que dice, si se opusieren a la demanda o a la reconvención excepciones previas, se considera traslado a la parte actora o a la parte demandada, según fuera el caso, por un plazo de 15 días. Ahora estamos hablando de la excepción. Eso que hemos hecho en la práctica de litispendencia, cuando dijimos que el arquitecto quería que se traslade al juzgado 15 de la capital porque se estaba conociendo en el tercero del Alto. Esta era su excepción y esa excepción es la que al final hemos quedado en que deberíamos nosotros de apelar a ese autointerlocutorio. ¿Sí? Han hecho buenos trabajos, no digo que no. Entonces, ¿qué tiene que saber Olga Gómez? O digo, Corina Yarari. Corina Yarabi tiene que saber cómo se hace una reconvención y cuál es el fundamento jurídico que le acompaña. Se considera traslado de la reconvención, dice, sí, estamos los otros 30 días. Parágrafo quinto, habla, si se opusieran a la demanda o a la reconvención, excepciones previas, también les he aclarado eso, sí, señalando que si nos citan con, o si citan con la reconvención, tenemos 30 días. Dentro de esos 30 días podemos nosotros como demandados defendernos, vamos a plantear excepción. Pero si estamos reconviniendo, entonces también el demandante tiene otros 15 días para plantear excepción. Sí, ambas partes en igualdad procesal pueden plantear excepción. Sí, está bien. Eso es lo que estamos, todo eso hemos aprendido, ¿no? La primera parte en forma virtual y la segunda en la práctica. Por eso en la práctica, cuando los grupos empiezan a revisar los artículos, ahí se encuentran. Eso, encontrar un artículo es el fundamento jurídico. Fundamento jurídico que dice que ese artículo se debe tomar en cuenta para fundar una resolución, ¿no? Eso no más es. Ahora hay algunos grupos que han conseguido autos supremos. Bien, han puesto que en casos similares como ha respondido el juez o qué dice la parte accionante respecto a esto, ¿no? Sí, hay buenos trabajos, compañeros. Hemos evolucionado, sí, hemos entendido cómo es ser abogado. No es difícil, pero hay que hacer, hay que enfrentarnos. De eso se trata, ¿no? El parágrafo sexto, transcurridos los plazos señalados con contestación o sin ella, se convocará de oficio a audiencia preliminar en un plazo no mayor a 5 días. Entonces, hay que mandar las cosas al juez conciliador, a audiencia preliminar. Si en la audiencia preliminar ya estamos y en la audiencia preliminar es donde las cosas van a empezar. Y toda esa partecita hemos hecho nuestro segundo trabajo en la audiencia preliminar. ¿Qué hemos puesto? Corina Yarabi, hemos puesto audiencia preliminar, artículo 366, actividades. ¿Qué significan estas actividades? La audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades: ratificación de la demanda y de la contestación. Esta es ya la parte que hemos entrado varias clases, ¿no? Después de que nos hemos visto en forma presencial. Sí. Entonces hemos hecho un pequeño simulacro, entonces ya tienen conocimiento de eso. Luego viene la tentativa de conciliación que debe realizarse, que debe realizar la autoridad judicial. Sí, también hemos aclarado varias veces esto. Y recepción de la prueba. Esta prueba, ¿qué se refiere? ¿No? El momento en que ha planteado el arquitecto la excepción de litispendencia, ha acompañado en otros sitios, adjunta, ¿sí? La citación que me han hecho en el juzgado 15 sobre este mismo caso. Adjunta eso. Esta es la prueba. Por eso el arquitecto al final es el que gana el autointerlocutorio. El autointerlocutorio dice, habiéndose compulsado
las pruebas presentadas por las partes, mi autoridad conferida por ley establece declarar probada la excepción de litispendencia. A eso, inmediatamente salta, ¿no? Corina Yarari, ¿qué tiene que hacer? Tiene que simplemente ir al 367. ¿Qué dice el 367? También hemos aclarado que las resoluciones pronunciadas en la audiencia preliminar admitirán los siguientes recursos. Dice. Numeral 3, la resolución que declare probada la excepción de incompetencia, esa es la que hemos trabajado nosotros, dice, admitirá el recurso de apelación en el efecto suspensivo. Cuando dice Corina Yarari en el efecto suspensivo, inmediatamente tenemos que nosotros como abogados conocer cuáles son los otros efectos. Esos otros efectos están en el 256 y el 256 sí o sí tienes que conocer para responder en el examen. En el examen el 259 señala los efectos. El numeral 1, el efecto suspensivo, el numeral 2, el efecto devolutivo y en el numeral 3, el efecto diferido. O sea, en qué casos procede una apelación y cómo hay que argumentar, cómo hay que justificar, eso no está diciendo. Entonces, uno se pregunta, ¿y todo eso entonces sí o sí tenemos que saber? Sí, sí. Ya nos estamos despidiendo. Lo que me dijo el delegado es que tenemos que pasar clases máximo, incluido el examen final, más el seminario, más los simulacros el 30 de octubre. Ahí nos despedimos. Sí, nos falta exactamente 2 meses. La siguiente semana es septiembre, ¿no? Sí. Entonces, Corina Yarari, entonces ya estás, como decimos, ¿no? Ya estás notificada de cómo vamos a hacer las respuestas y cómo van a ser las preguntas o sobre qué temáticas, sobre qué problemas jurídicos o sobre qué artículos va a versar el examen. Asimismo, el parágrafo tercero, recepción de la prueba, ya hemos hablado de eso, el numeral 4 del parágrafo 1, saneamiento del proceso. Este saneamiento del proceso también nosotros lo hemos hecho, ¿no? Pronunciándose autointerlocutorio, eso es lo que ha hecho el juez, ustedes lo han redactado, hay buenos autos interlocutorios, eso a uno le estimula porque se da cuenta que estamos comprendiendo y entendiendo, ¿no? Sí, también me he quedado preocupado en las prácticas que estábamos haciendo, hay bastantes personas que, bueno, debe ser que tienen otra función laboral, no están de pasantes en los juzgados y directamente no se dan cuenta todavía. Esta es la preocupación que yo también le he manifestado al delegado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos compañeros que no están agarrando, ¿no? O sea, no pueden, cuando en una situación eventual donde le damos un memorial, ahora, ¿qué viene? ¿Qué hay que hacer? No. Entonces, a ver si nos alcanza el tiempo con todos estos compañeros que faltan, podríamos ir a un reforzatorio o sí, eso es lo que se quiere, ¿no? Pero el problema es también el trabajo y las horas. Miren a qué hora estamos haciendo este repaso, que después lo haremos el día martes, ¿no? El examen. Bien, seguimos entonces. Dentro del saneamiento del proceso, además hemos presentado un autointerlocutorio. Para el autointerlocutorio Corina Yarari, inmediatamente se tiene que ubicar el artículo 200, vamos a ver. Sí, el 210 dice Corina Yarari, autos interlocutorios. ¿Cómo tiene que ser el autointerlocutorio? ¿Cuál es la estructura de un autointerlocutorio? Si te pregunto, Corina Yarari, en el examen, ¿cuál es la estructura del 210? ¿Qué cosas tiene que contener? Son 4 requisitos. Y esos 4 requisitos, uno de ellos es la precisión del objeto de la decisión. Sí o sí tiene que haber. Sí. Entonces, el 210, posteriormente tienes que irte al 262, donde hemos hecho las cosas.
Sí, 262. Concesión. Interpuesta el plazo de la apelación, el juez que va a señalar en qué efecto te va a conceder el proceso. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, sugerencia? Adelante, compañeros. Corina Yarari, adelante. Ese es el gran problema. Ha aprendido Corina y se ha ido, ¿no? Y estábamos haciendo con ella junto para que nos vayamos aclarando, pero lastimosamente se ha ido. Lo ha dejado su celular nomás ahí prendido. ¿Qué vamos a hacer? De modo. Vamos. Marisol Maidana, ¿estás por ahí? Marisol Maidana. Muy bien, adelante entonces. Marisol, hasta aquí no hay preguntas, entonces estamos entendiendo. El numeral 4 del parágrafo primero del artículo 366, además del autointerlocutorio, dice para resolver las excepciones o nulidades advertidas por la autoridad judicial o acusadas por la parte, incluyendo, dice, incluyendo la improponibilidad de la demanda. Entonces para eso, ¿qué es lo que tenemos que saber? No dice, pero ¿cómo vamos a saber de la improponibilidad? ¿Dónde dice eso? Eso está en el artículo 100. Sí, el artículo 113, parágrafo 2, si fuere manifiestamente improponible, se la rechazará de plano en resolución fundamentada. Tiene que fundamentar el juez. Sí, si no, tampoco es así, simplemente decir se rechaza, no hay tal, ¿no? Tiene que fundamentar. Contra el auto desestimatorio solo procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo sin recurso ulterior. Si le preguntara a Edgar Catari, si habiéndose presentado, un ejemplo coloco, Luis Alberto Condori ha presentado una demanda y el juez manifiesta en audiencia preliminar que es a través de una resolución que es improponible y lo rechaza. Dicho proceso o dicha resolución puede ir en casación, en grado de casación. Entonces Edgar Catari dirá, sí, no. Entonces al final tiene que subrayar o en no va, pues porque dice claramente. Contra el auto desestimatorio solo procederá el recurso de apelación en el efecto suspensivo sin recurso ulterior. O sea, no va a ir hasta Sucre. Pero si Edgar Catari me dice, pero si está en segunda instancia, tiene que ir, voy a casar, dice, ya está mal la respuesta, ¿no? Entonces Edgar Catari tiene que estar atento a la pregunta que se le haga. Siguiendo con el numeral 4, dice, y la legitimación en la causa cuando estas puedan ser resueltas al comienzo de la sustanciación. Sí. 5, prórroga de la audiencia cuando no se hubiere podido producir la totalidad de la prueba o dictar la resolución de saneamiento. En el primer caso podrá diferirse la recepción hasta otra audiencia que se realizará en el plazo no menor de 10 días. Puede ser también el examen que pregunte Edgar Catari y diga, si no se ha podido hacer o completar el saneamiento del proceso, podemos convocar a otra audiencia, ¿sí? ¿Y en qué plazo? Yo te coloco, inciso A,
5 días, inciso B, 10 días, inciso C, 15 días. Inciso C, ninguno, o simplemente no hay ningún plazo, está bien. Respuesta, tú tienes que hacer B, no. Tenemos un plazo de 10 días. Pero si tú me colocas 5, está mal. Si me colocas, no hay ningún plazo, también está mal. Así que ya estás advertido, Edgar Catari. El número 6, fijación definitiva del objeto del proceso. A esto también hemos señalado, Edgar, que en el anterior procedimiento eran la etapa de la calificación del proceso, así le llamábamos, donde habían dos instancias, calificación del proceso de hecho y el otro de derecho. Sí. Ahora ahora no hay eso, ¿no? Directamente simplemente señala, ¿no?, las partes que tiene que probar el demandante y las partes que tiene que probar el demandado. Sí. Por eso dice determinación, ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba admisible. En base a lo que hemos dicho, las cosas que tiene que demostrar, el demandante tiene que hacer el diligenciamiento o producción. Primero es producción, luego diligenciamiento, sí. Y con eso vamos a introducir al proceso esas pruebas que van a ser, bueno, compulsadas, validadas en audiencia. ¿Cuáles son esos medios de prueba? Esos medios de prueba, para eso, Edgar Catari, inmediatamente te tienes que ir. Después de haber contestado la demanda, tenemos el artículo 334 hacia adelante, habla de que, bueno, capítulo quinto, prueba. Sección 1, pruebas generales. ¿Cuáles son esos medios de prueba? Esos medios de prueba son varios. ¿Pero cuáles? Sí, todo lo que conocemos como la documentación, o sea, las pruebas documentales, la confesión provocada, la declaración de testigos, la inspección judicial, la reconstrucción de los hechos, el peritaje, las presunciones y la prueba por informe. Si te pregunto, Edgar Catari, ¿y dónde está eso? Entonces coloco artículo 145, artículo 245, C, artículo 345. De todos, ninguno. Edgar Catari entonces analizará y dirá, artículo, no, habla del 144. El 144 son los medios de prueba. El 145 habla de la valoración de la prueba. Por lo tanto, la respuesta es ninguno. Sí. Entonces, Edgar Catari, tienes que leerlo bien este fin de semana, hasta un esfuercito. Yo sé que el fin de semana le dedicas a Edgar Catari. Bueno, a todos también nos dedicamos al aseo corporal, el aseo de la casa, la limpieza de la casa. Sí, lavamos ropa, si algunos tenemos lavadora, bueno, en la lavadora lo lavamos, bueno, recogemos, pues es siempre fin de semana, yo digo, es un reencuentro familiar, sí, porque a veces no nos vemos de lunes a viernes con nuestros papás ni con sus parejas, pues entonces el sábado domingo es familiar, pero esta vez vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a estar obviamente con la familia reunida, pero vamos a hacer un repaso. El sábado puedes hacerlo en la mañana, una horita, luego una horita en la noche, el domingo lo haces lo mismo. Entonces, quiere decir, Edgar Catari, que no te vas a ir a la fiestanga que tienes, que tienes una invitación ahí en tu casa. Simplemente dices, no voy a poder, porque si no, si vas el domingo ya no vas a poder estar, como decimos, al 100%. Y el lunes tienes trabajo y en el trabajo a veces no se puede leer, ¿no? Martes ya te vendrás, si no has leído nada, el martes ya la vas a ver, como decimos en figurillas, pues, porque a veces uno dice A, B, C, se expone nomás, ¿no? Cualquier inciso lo encierra y el examen, una vez revisado, resulta de que tienes apenas 2 o 4, ¿no? Así que Edgar Catari tienes que este fin de semana hacer un esfuerzo por el cual tienes que revisar todos los artículos. Sí, las principales, las que manejamos los abogados, esas sí tienes que saber. Esto, por ejemplo, el 144 tienes que saber, ¿no? Tienes que saber. Bien, seguimos entonces.
Asimismo, después de la fijación del objeto del proceso, determinación, ordenamiento, diligenciamiento de los medios de prueba admisible, recepción de las pruebas cuyo diligenciamiento fuere posible en audiencia o convocatoria a audiencia complementaria respecto a los que no se hubiere producido hasta la conclusión. Eso significa que nos tenemos que ir al 368. El 368 ya nos va a hablar de la audiencia complementaria. ¿Cuál es el objeto de la audiencia complementaria? Su nombre lo indica, es algo complementario, ¿no? Algo que le da continuidad al proceso de investigación, algo que le da continuidad al juicio oral. Sí. Entonces nos dice el numeral o el parágrafo 1, si la audiencia preliminar no se hubiere podido diligenciar totalmente la prueba, se convocará a las partes para audiencia complementaria, que se realizará dentro de los 15 días siguientes, durante cuya vigencia se verificarán necesariamente las diligencias que se hubieran dispuesto a realizar fuera de audiencia. ¿Cuáles son fuera de audiencia? Inspecciones, pericias, informes y otros similares. Cuando dice informes, a veces tenemos que trasladarnos, pues. O a veces necesitamos una inspección a una notaría de fe pública porque ahí están los libros. Uno dice, pero deberían de traerlo al juzgado el libro. No pueden salir, ¿no? Están bajo su custodia y no salen de ese lugar donde está el notario de fe pública, no salen. Pues hay que ir, nosotros tenemos que ir a verificar si se encuentra la escritura pública o el protocolo que dice que están ahí, ¿no? Porque a veces decimos que está ahí, pero en los libros no están, como decimos, no están empastados, porque toda la documentación, una vez que se llena el libro, entonces lo van adjuntando, lo van cosiendo, o sea, lo van empastando, ahí no entra más, no entra más. Y en el empastado a veces no siempre está la escritura pública. Eso es lo que hay que verificar. Entonces, para estos casos, sí, abandonamos el juzgado, nos constituimos en el lugar de los hechos y a partir de eso es que ya tenemos información completa y correcta. Sí. Además de eso, ¿cuáles son las pruebas que vamos a ir? Entonces, para eso Edgar Catari, las documentales son necesarias. Entonces, ahí te puede rechazar el juez. Si te pregunto, ¿el juez puede rechazar las pruebas? Inciso A, inciso B, inciso C. Tú, Edgar Catari, ya tienes que saber, ¿no? Entonces, el artículo 142 señala rechazo de la prueba. Determinados los hechos a probar, la autoridad judicial rechazará de oficio. Ah, entonces cuando has puesto sí, está bien. Edgar Catari, está muy bien. Sí puede de oficio el juez rechazar una prueba. O a petición de partes. Entonces, a veces cuando estamos en un proceso eminentemente de nulidad de escritura pública, pues testigos no necesario, no es necesario, ¿no? Porque ¿qué van a ver? O van a decir cómo han falsificado, no, nadie va a decir, pues porque pues no, eso es muy familiar, digamos, ¿no? Las ventas que uno hace. O si el padre o la madre que haya firmado, eso es muy íntimo, el vecino no sabe, ¿no? No sabe, entonces colocar testigos, ¿el testigo qué va a decir? Sí, me consta que es que he entrado un día, había estado bien enfermo y ese día justo estaban haciendo las transferencias. No hay tal, ¿no? Si estaba bien enfermo, no puedes ni hablar, no puede. Y si habla, habla tartamudeando. Y si habla, no hace con uso de sus 5 sentidos o a conciencia, o su raciocinio está un poco debilitado, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿puede rechazar de oficio el juez? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque a criterio de la autoridad judicial dice es inconducente. O sea, no da. Obviamente te corre traslado, entonces tú tienes que pedir, pues si ves que tus testigos son importantes, entonces algo tienes que argumentar. No es simplemente decir, pero el juez no, ¿por qué tendría que rechazar? Que su rechazo es algo ilegal. No es ilegal. El artículo exactamente que ya les he dicho, el 142, habla, ¿no? No se puede ir contra el juez. Él dice que sí tiene la facultad de rechazar, lo va a rechazar, lo va a rechazar.
También tenemos el caso de quién es el que produce la prueba. Siempre es el que produce la prueba, son ambas partes. Primero, el que alega la vulneración de algún hecho o derecho o la vulneración de alguna documentación. Este es el que va a producir la prueba. Eso dice el artículo 138 del Código Procesal Civil. Eso lo hacemos. ¿Dónde? Ah, ese mismo artículo dice, las pruebas serán producidas en audiencia. ¿Cuál audiencia? Si los coloco en audiencia preliminar o en audiencia complementaria. A, audiencia preliminar. B, audiencia complementaria. C, por escrito. Y D, voy a colocar ninguno. Entonces, Edgar Catari dirá, claro, si la audiencia preliminar se tenía que ver, o B, parte de las pruebas, la judicialización de las pruebas. Y cuando no alcanza, convoca a otra audiencia llamada complementaria, donde continúa conociendo, valorando, compulsando las pruebas. Entonces, es todos. Pues. La producción de la prueba se da tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia complementaria. Eso es Edgar Catari. Entonces, las cosas así dichas, uno ya entiende mejor. Sí. Parágrafo 2 del 338. No se suspenderá la audiencia complementaria, ni se dejará de diligenciar las pruebas por ausencia de una de las partes, salvo el único caso de fuerza mayor debidamente comprobado. Continúa a veces la audiencia. A veces está solamente el abogado del que no ha asistido, entonces, pero no habla. Entonces dice, me voy a quedar, quiero observar las cosas tal cual son y quiero ver si el juez está actuando en ecuanimidad. Entonces se queda, pero no habla, porque su cliente no ha venido. Pero esa no asistencia tiene que ser justificada, ¿no? Si yo digo que tengo la viruela del mono, entonces tengo que, a través de un certificado emitido por la caja o una de las cajas que se reconoce en el sistema de salud, entonces está bien. Y si no digo, os digo, si no tengo esa documentación, pero he dicho que tengo la viruela, ¿quién me va a creer? Nadie. Entonces, encima he obstaculizado el proceso de investigación y, bueno, sigo vulnerando, ¿no?, los derechos. Esta vez ya son derechos más graves. No he asistido mintiendo, ¿no?, a la audiencia, no he asistido, pero he mentido. ¿Y eso tiene sanción? Sí, tiene sanción. ¿Y dónde dice pues, esa sanción? Ah, Edgar Catari siempre es buen alumno y dice, pues, las sanciones están al principio del código. Dice, ¿dónde es al principio? Ah, donde dice los poderes de los jueces. Ah, sí, los jueces también tienen poderes. Sí. ¿Y cuáles son esos poderes? Ah, dice el artículo 24. Y, sí, artículo 24, numeral 7. El numeral 7 dice, imponer a los abogados o las abogadas y a las partes sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas cuando obstaculicen maliciosamente el desarrollo del proceso. ¿Está? Edgar Catari, ese artículo tenemos que saber. Te puedo preguntar en relación a ese artículo también. ¿Eh? Pero solo estamos en el artículo 368. Eso sí o sí tienes que saber, Edgar Catari. Porque de ahí es donde todo lo demás se utiliza, se aplica. Seguimos. Si faltare diligenciamiento de alguna prueba que deba cumplirse fuera del asiento judicial, en cuyo caso la autoridad judicial fijará nueva fecha para reanudación de la audiencia. Declara entonces corte intermedio, sí, y dentro de los 15 días siguientes tiene que continuar. El gran problema es ahora, ¿qué pasa si no asiste? ¿Cómo se valora eso? O si no asiste, pero le dice que tiene que justificar en 48 horas y no justifica, entonces la inasistencia de la parte a la audiencia complementaria significará presunción desfavorable para ella. Puede ir a archivo de abogados. Sí. Entonces esto es lo que tenemos que cuidar nosotros los abogados. En la audiencia complementaria serán recibidos todos los medios de prueba, los testigos, peritos, que una vez oídos por su orden, vamos a ver, anotamos,
nombre por nombre más sus cédulas de identidad y dónde están viviendo ellos, es decir, las generales de ley de cada uno. Así se hace para los testigos. Los testigos y peritos, una vez oídos por su orden, permanecerán en el acto a efecto de aclaraciones o careos posibles. ¿Eso significa? ¿Qué significa? A veces hay un careo. Sí, ese que es un careo es cuando nos decimos de frente las cosas, ¿no? Sí. Hasta decir, entramos a la audiencia, no, pero tú has dicho así. No, yo nunca he dicho, no, has dicho. Por lo que has dicho es porque eso, por eso has reaccionado así. Por eso también el otro te ha golpeado. ¿Sí? Ese es el careo. Vale, vale, vale. Está diciéndonos eso, ¿no? El 368. Vale. Los testigos y peritos suscribirán el acta correspondiente. ¿Qué significa eso? El testigo y el perito son convocados. A veces no quieren venir, entonces se expida mandamiento de apremio. Van a venir. ¿Qué no van a venir? Vienen. No sé pues, cómo se enterarán, pero dicen, ha salido mandamiento de apremio. Inmediatamente vienen, ¿no? Parágrafo quinto, celebrará acta resumida de todo lo actuado y se acumularán al expediente los informes y demás documentos recibidos. En particular, fuera de las aclaraciones o complementaciones de las partes, se hará constar las resoluciones de la autoridad judicial sobre la admisión o rechazo de alguna prueba controvertida, así como sobre la interposición de recursos. Sí. ¿Qué significa para nosotros eso? Que estamos iniciando ya los alegatos. ¿Qué es alegatos? Es el resumen que hacemos, ¿no?, de todo nuestro expediente, cuándo hemos presentado, qué pruebas hemos presentado, en qué fojas cursa. Sí, eso. Tenemos 2 o 3 autos interlocutorios, de los mismos siempre hemos ganado como parte demandada o como abogados del arquitecto. Por excepción, tratándose de asuntos de notoria complejidad, también podrá conceder una ampliación que satisfaga las necesidades de alegaciones adecuadas a dicha situación. Parágrafo último, a continuación la autoridad judicial pronunciará sentencia. Hasta ahí. Hasta ahí tenemos que dar el examen. Entonces, cuando dice se pronunciará sentencia, nuevamente nuestro amigo Edgar Catari tiene que venir. ¿Dónde tiene que venir? Tiene que venir pues al Código Procesal Civil en un lugar donde dice sentencia. ¿Y dónde están las sentencias? Eso tenemos que ver ahorita, vamos a ver. El artículo 213 habla de la sentencia. ¿Cuáles son las partes de esa sentencia? Y tiene 9 numerales el parágrafo 2. Sí, aquí es donde surgen, pues, ¿qué cosas van a surgir con la sentencia? Surgen el tipo de apelación que se va a presentar en contra de la sentencia. Bien, preguntas hasta ahí, compañeros. Edgar Catari o cualquiera, porque Corina Yarari nos ha abandonado lastimosamente. Sí. Guillermo, no. René Condori, Doctor, Richter Uscamaita, adelante. Doctor, Whitson buenas Yul, noches. René Condori. Sí, doctor, estoy ya. aquí en sala. Adelante, adelante. Preguntas, ya estamos cesando. Doctor, sí, en parte eso lo entendí y una repasadita más donde dice tipo de apelación, o sea, cómo vamos a apelar en nuestro adjetivo civil que enumera ¿en qué artículo estaría, doctor? Solo ¿Qué eso, son? doctor. Ya, ¿qué son apelables? La norma dice, la Constitución dice, todas las resoluciones que emite la autoridad judicial, ya sea en materia civil, laboral, saca una resolución, es apelable. Ahora, si por ahí saca también algo a favor tuyo, no vas a apelar, ¿no? Solo se apela algo que te agravia, algo que te menoscaba, como decimos, ¿no?
¿Qué es menoscabar? Es algo que no ha utilizado el artículo o no ha interpretado el artículo correctamente, entonces eso te causa perjuicio porque te está diciendo que no, tú no eres el ganador, tú no tienes el documento o tus testigos no han dicho eso, sino esto otro. Eso es menoscabar, eso es causar agravio. Entonces, cuando eso pasa, en cualquiera sea de las resoluciones, tanto escritas o en audiencia preliminar o complementaria, entonces tienes que apelar. Pero ¿dónde dice que tienes que apelar? Eso es lo que pregunta Richter y eso es donde dice pues, que tiene que uno apelar. Primero empezaremos. El título sexto dice medios de impugnación de las resoluciones judiciales. Medios de impugnación de las resoluciones judiciales. O sea, todas las resoluciones judiciales son impugnables. Sí. Existe entonces en una primera instancia los recursos de reposición. Por eso dice clases o medios de impugnación. Está el 252 nos habla de reposición, apelación, casación, compulsa y revisión extraordinaria de la sentencia. Son 5 medios de impugnación. ¿Y cómo funciona el recurso de reposición? A veces en una resolución, generalmente es escrita, o a veces en una audiencia, en la misma audiencia oral, si tenemos algún dato que no esté correcto, vamos a plantear, presenta recurso de reposición. Su autoridad, tal vez por el cansancio, porque la tarde está muy calurosa, ha emitido la resolución señalando que el folio real es número tantos, pero resulta de que he grabado bien o me he anotado bien y ha emitido usted los 3 últimos dígitos erróneamente. Por lo tanto, planteo el recurso de reposición. ¿Eso qué significa? El 253 habla Richter y dice, el recurso de reposición procede contra las providencias y autos interlocutorios con objeto de que la autoridad judicial advertida de su error los modifique, deje sin efecto o anule. Sí, pero no lo hace de oficio, no lo va a hacer de oficio. Tiene que ser siempre a instancia de parte. La parte que se considera afectada. Si estamos nosotros como demandante y la resolución dice Mario Victoria, pero es María Victoria. Mario Victoria, bueno, si quieren ponemos otro nombre más, así a veces el apellido ahí, ¿no? Victoria seguramente debe ser el apellido paterno y el materno debe ser Carla. Sí, hay personas así, ¿no? Que tienen 3 nombres y el primero es el nombre propio y el siguiente son los apellidos. O sea, en este caso, Mario, Victoria, Carla, sí. Vamos a plantear recurso de reposición señalando que por un error de typeo ha consignado erróneamente María, sí, María, siendo lo correcto Mario. Por lo tanto, su autoridad se sirva a modificar. Si digamos la cosa es grave, sí, puede pronunciarse, ves cosas que, sí, pues uno piensa que está con ese proceso, está redactando y se le viene a la mente el otro proceso que es parecido y dicta. Entonces, cuando uno lee y dice, pero no, aquí medio es raro. No, yo no he pedido eso, yo he pedido otra cosa. Entonces, va y habla con la secretaria o el secretario, ¿no? La secretaria, ¿qué le dice? Sí, doctor, nos hemos equivocado, pero de oficio no lo podemos hacer. Plantéenos lo que dice la ley. Entonces, Richter vuelve y dice, y ahora le pregunta a su amigo Efraín, le dice, así me ha dicho, ¿y ahora qué hacemos? Yo le he dicho que estaba erróneo los 3 dígitos últimos y me ha dicho que le pidamos ahora conforme a derecho. ¿Qué vendrá, no? Ahí es a veces el gran problema, no sabemos. Uno dice, leeremos. ¿Qué dice? Ya. Entonces el 253, sí, el 253. ¿Y cuántos días de plazo tenemos? 3 días. ¿Sí? El 254 habla de procedimiento. Este recurso se interpondrá verbalmente en la audiencia o por escrito fundado en el plazo de 3 días, contados a partir de la notificación con la providencia.
Está bien. Ahora sí ya nos estamos dando cuenta, Richter, ¿no? Todas, absolutamente todas las resoluciones son impugnables, apelables, como decimos. Ahora, específicamente donde habla del recurso de apelación, habla el 256, ¿no? Sí. Y los efectos, el 259. Ahí está. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Richter? Revisarlo en función a estos artículos del 362, 363, 364, 365, 367 y 368. Tienes que revisarlo, el código, o sea, todo el código, sí, todo el código, menos lo que son los procesos monitorios, los procesos extraordinarios y los procesos voluntarios. Eso no los revises. Te vas a enredar peor porque los plazos varían. Entonces uno tiene que saber cómo estamos las cosas asimilando, ¿no? Sí, esto sería, Richter. Bueno, buena pregunta. Vamos, adelante, Winston Julie. Adelante. Bueno, doctor, buenas tardes. Adelante. Sí, he estado escuchando muy atento a todas las posibilidades que nos da y cómo deberíamos analizar, doctor. En realidad hay que revisarlo todo en base a los poquitos artículos que parecerían, ¿no? 362 al 368. Ajá. Sin embargo, bueno, a mí me orienta mucho esta clase virtual, doctor. Ahí estamos, ¿no? Revisando la norma. Winston Julie es como cuando si yo fuera el chef, yo te traigo a tu mesa, Winston, sírvase, pero tú me preguntas, ahí me dices, ¿no? ¿Y cómo ha preparado? Así me digo, en curva me pescas y ahora, mire el arroz, no, disculpe, ¿y el arroz de dónde es? Porque está bien rico, ¿de dónde? Voy a decir, a ver, no sé si es de Carnaví o es de Santa Cruz. ¿Cómo es eso? Pues si estoy cocinando y no voy a saber, no está bien, ¿no? Y disculpe, esos tomatitos pequeñitos, ¿de dónde viene? Me pregunta. ¿Y de dónde crecen más claro? Yo te digo, no tiene sentido, ¿no? Tengo que saber, tengo que explicarte. El plato está rico, sí está rico, pero si no te explico de dónde he sacado esos, bueno, esas especies o condimentos que he utilizado, tú no me vas a creer. Lo mismo estamos haciendo. Del 360 al 368 es cortito, es el plato servido. Pero ahora estamos desmenuzando ya a detalle de dónde están saliendo esas cosas, ¿no? Entonces, al detalle, ya, ahora sí. Es como dices, William, es así. Sí, doctor, muchas gracias por la ¿Alguna orientación. otra pregunta? A ver, adelante. Freddy está atento porque Freddy ya la sabe, pues todas. Freddy Carlo Quenta. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Adelante, Freddy. Estamos muy atentos, doctor, estamos atentos. Muy bien. Prosiga nada más, doctor, que lo estoy escuchando con mucha atención. Ya. Compañera, ¿querías decir algo? Doctor, buenas noches. Con todo respeto a lo que me antecedieron mis compañeros, es cierto, ¿no? Esta clase está muy favorable para darnos cuenta. Pero hay una situación, doctor, como usted también lo indicó, no todos estamos en juzgados. Sí. ¿Ya? Por cuestiones de tiempo o muchas situaciones que trabajamos, por eso tal vez hemos escogido el turno de la noche. Y será por eso que ahorita se nos hace un poco complicado el poderle entender los pasos que debe seguir, lo que saca el juez, las resoluciones, los términos donde a veces indican traslado y qué hacemos y ya usted nos está poniendo en una posición de como si fuéramos ya unos abogados directamente, principiantes, que hemos agarrado un caso y estamos presentando al juzgado. Más o menos así yo entiendo, ¿no? Lo cual le agradecemos porque en eso ya usted nos está preparando. Pero se debería considerar en esta situación, doctor, la situación que le dije a un inicio, que no todos estamos en juzgados. Y en la práctica y estando pisando juzgados, ahí uno recién se da cuenta cuando recibes tu memorial y sale la resolución o el secretario o el auxiliar responde o qué resolución va a sacar el juez, los términos cuando metemos a despacho y toda esa situación.
Entonces, personalmente le digo, se nos hace un poquito complicado, doctor, lo que usted nos está entendiendo, explicando. Entonces, está un poco difícil para mí, doctor, un poco el entender. Sí, yo entiendo a todas aquellas personas que aún todavía les faltan, ¿no? Y para mí me preocupa también. Nos quedan, pues, compañera, 2 meses y en 2 meses, no sé, alguna maravilla tenemos que hacer, ¿no? Tal vez, Algo. perdón, doctor, lo único que tal vez le podríamos pedir, no sé si mis compañeros tal vez opinan lo mismo, es un poquito de flexibilidad en esta situación, porque está difícil su materia, así sincera le digo. Y creo que no soy la única, solamente que los compañeros un poquito, no sé cómo la hacen, pero se callan, ¿no? Y no sé cómo resolverán, pero la verdad es que yo siempre he partido de que si estoy yendo a la universidad es a prepararme y a aprender casi. Siempre el curso ha sido esa, nos hemos, como le digo, hemos escogido esa situación de que nos enseñen y que podamos salir algo preparados. Entonces, de esa situación, doctor, estamos un poco mal en la materia de usted y usted sabe los resultados de los primeros exámenes. Entonces, yo le pediría, por favor, en este examen también que sea un poco más flexible porque hay cosas que no le entendemos, la verdad. No sé si Bien, mis Nicole, compañeros podrían vamos a tomar en cuenta y, bueno, seguiremos. Nos hemos quedado en los recursos. En los recursos, estos recursos, habíamos señalado que el 252 habla de reposición y hemos hablado de la reposición, habla de la apelación. Ahí nos hemos quedado y Zichter también ha preguntado eso. ¿Cómo uno se da cuenta en qué efecto va a ir? A veces uno no se da cuenta, pues, ¿no? Pero en el mismo código está. Cuando planteamos una excepción, el otro día a veces, la otra noche, vamos a decir, resulta de que había que salir, ¿no? De la apelación, cosas que no ha hecho, pues no ha observado el juez. Entonces el abogado de don Juan es el que está observando y el abogado del arquitecto también está esperando que apele, ¿no? Sí, entonces ambas partes estamos esperando y el 367 es clave, como decimos, ¿no? Y eso habíamos hablado con Freddy Carlo, decían, ¿no? 367 es clave. ¿Por qué? Porque ahí dice cómo tiene que resolverse y en qué efecto se está resolviendo esto de 5, son 5 las excepciones. El resto no es por el efecto suspensivo, sino es el efecto devolutivo. Entonces, pero uno cómo se da cuenta, dice, ¿no? Entonces, tenemos que leer, no hay otra, Nicole, leemos un poquito el código, ¿no? Entonces, una vez que hemos leído, ya, por lo menos ya vamos a tener una referencia. Entonces, Nicole, yo lo siento mucho que este fin de semana ya no es para ti 1 hora, ¿no? Entonces, el sábado en la mañana 2 horas, en la tardecita 1 horita y en la noche otra vez 2 horas, ¿no? Lectura, lectura. Sí, a la primera lectura seguramente no vas a entender, pero la segunda ya algo. Y el domingo ya con más tranquilidad le haces una tercera lectura de los artículos, siempre guiándote, Nicole, de la 362 a la 368. No te salgas de eso tampoco. Si no, otras cosas vas a leer y ya estamos también otra vez perdidos, ¿no? Esta es la guía, Buenas este es noches. los centros. Sí, adelante, Guillermo. Gracias, doctor. ¿Cómo estás, Doc? Buenas noches. Quiero ¿Qué hacer tal? ¿Cómo una estás? breve Buenas noches. consulta. Aquí estamos parqueados de turno. Si bien hemos hecho, ¿verdad?, la apelación a lo que es el autointerlocutorio que el juez ha emitido, ¿verdad? Eso no vamos a hacer la respuesta a esa apelación, digamos, nosotros, o alguna otra, Ah, la sentencia que corresponda, o en todo caso, la respuesta a la apelación. ya. Señalarles simplemente a todos, lo que hemos hecho la anterior noche era la apelación, pero bueno, la mayoría ha hecho una apelación que ha presentado don Juan. Sí, don Juan. Entonces, hasta ahí. ¿Qué hace el juez? El juez lo único que va a hacer, va a colocar un proveído y ese proveído se llama así, traslado a parte contraria, eso nos va a colocar.
Sí, nada más. 3 palabras, traslado, parte contraria. O a veces colocan traslado contrario, ¿no? O a veces también le complementan, ¿no? Notifíquese con el memorial que antecede o con apelación que antecede. Bueno, eso varía, ¿no? Cada juez también a veces, hay jueces que nos dan una pauta, ¿no? Pero hay también jueces que no nos dan esa pauta. Entonces, lo que pregunta Guillermo es si, en este caso, si don Juan ha hecho la apelación y el juez hace proveído, ¿debería de responder el arquitecto a esa apelación? Sí, ya no vamos a hacer esa práctica, vamos a sobreentenderlo. Pero si lo hiciéramos, ¿qué vendría? Vendría, obviamente yo coloco el proveído, les devuelvo los trabajos con ese proveído y ustedes nuevamente responden. ¿A qué van a responder? Bueno, si fuera el arquitecto, lo único que tienen que hacer es darle, pues como decimos, duro a don Juan y haciendo prevalecer, haciendo resaltar el autointerlocutorio emitido por el juez, señalando que el juez ha compulsado, ha valorado las pruebas objetivamente, legalmente, sí, tal cual establece la norma adjetiva y la Constitución. Y citan ahí, si quieren, un otro autointerlocutorio, un auto supremo. ¿Para qué? Para que haya más fuerza, ¿no? Y señalando que quede firme y subsistente porque no ha causado ningún agravio a la parte contraria. Al contrario, quiere inducir al juez a que cometa actos, bueno, dolosos, vamos a decir así. Así ya también responde el arquitecto, ¿no? Y eso, con ambas respuestas, el juez lo único que ahora dice se concede en el efecto suspensivo, nada más. Remítase obrados, a veces ni colocan eso, ¿no? Solamente dice, se concede en el efecto suspensivo. Y sea previo a los recaudos de rigor, eso le colocan también. ¿Eso qué significa? Sea previo a los recaudos de rigor, tienes que ir como abogado al auxiliar de señalarle cuándo lo va a remitir. Entonces, el auxiliar seguramente te va a decir, lo vamos a remitir en transcurso de esta semana y uno dice, pero ¿cómo voy a saber a qué juzgado? Eso, no entramos a eso, ¿no? Entonces, ellos meten al sistema, seguramente debe haber una clave, un código donde abren momentáneamente, introducen esa concesión, obviamente dirá, pues, planteado por Juan, respondido por el arquitecto, sortean. Ese sorteo sale a cualquiera de las salas del departamental, ¿sí? La sala de justicia departamental, y se tomará tal vez un mes, ¿sí? Algo más, tal vez, no sé. Y ahora estaba saliendo nomás rapidito las apelaciones. Bueno, si es así, entonces en un mes lo van a devolver. ¿Qué cosa lo van a devolver? Eso es lo que pregunta Guillermo, ¿no? Van a devolver una resolución, pero esa resolución se va a llamar auto de vista. Auto de vista. Y puede venir solamente confirmando o revocando. Nada más. Pero sabemos que va a venir confirmando. Y puede decir con multa al accionante o al apelante. Eso va a decir. Entonces, la multa generalmente es 300, 400, hasta 500 bolivianos. ¿Sí? Eso va a decir. Eso no lo vamos a hacer nosotros. No lo vamos a hacer, compañeros, porque no vamos a ir haciendo esas prácticas, ¿no? ¿Deberíamos? Sí, deberíamos, pero ya eso sería, como decimos, hilar muy finito, ¿no? Lo que sí nos corresponde es hasta la sentencia. Eso es lo que establece también la materia. Yo les dije que vamos a llegar hasta la relación del expediente más la sentencia. También les he adelantado ya que va a venir el doctor Cristian Tarqui, el secretario académico, nos va a dar a conocer cómo se hace o sea, cuando estemos ya en proceso de titulación, cuando estemos en momento de dar nuestro examen de grado,
Todo lo que va a decir el doctor Cristian Tarqui seguramente les va a repetir, solo que ya no les va a repetir por paralelos, ya en globo, ¿no? O sea, en totalidad. Son, ¿cuántos quintos hasta ahorita? ¿5 quintos? No tengo idea. Si son 5 o 6 quintos o 7 quintos, entonces en 2 sesiones les dará, pues sí, una charla a veces es importante, realmente importante, ¿no? Y a partir de eso ya cada quien hace su relación de expedientes. Ahora, ¿cómo hacen las relaciones de expedientes? Nicole me va a decir seguramente, pero ¿cómo? Si nunca hemos aprendido, nunca nos han enseñado. Sí, en el camino uno siempre, a veces cuando uno necesita es donde siempre aparecen los amigos y las amigas que ayudan. Pero no estoy diciéndole a Nicole que hay también en la pared pegadas, se hacen relación de expedientes. No les aconsejo yo, no les aconsejo. Es mejor que lo hagan uno mismo. Y cuando uno hace uno mismo, está seguro, entra al examen de grado porque él o ella lo ha hecho, ¿no? Entonces agarramos un expediente, el requisito que nos dice es un expediente completo más su sentencia de cualquier juzgado del Alto, de la ciudad, de Chacas, de cualquiera. Llevas al banco de expedientes, ahí te presentas, anota, y en esa nota ya entra al sistema y ya no debes. Y el día en que son 48 horas, creo que antes, no tengo esos los datos muy bien, te van a dar, tienes que hacer también tu filita, te entrega, hay un compañero que está trabajando ahí al lado del secretario, es la oficina ahí, de dirección al lado, te entregan un expediente, ¿sí? Ese expediente ya es sin la sentencia. Te asignan, te anotan qué expediente te está dando, tienes que hacerlo eso. Y una vez que lo hagas, la relación de expediente más el proyecto de sentencia, lo tienes que hacer eso en fotocopiar en 4 ejemplares, 3 para el tribunal y 1 para ti. Y el día que te van a programar para que hagas la defensa, ese día simplemente entregas al tribunal, a cada uno distribuyes y esa es tu relación de expediente. Y sobre eso te van a preguntar. Sí o sí te van a preguntar sobre eso. Por eso yo les decía, le digo a Nicole también, que es mejor que lo hagan ustedes, ¿no? Que no se los hagan las personas. Si eso sería la respuesta, seguiremos entonces. Si hay alguna pregunta, seguiremos con, ya se nos está acabando, son minutos que nos quedan porque el otro docente ya está timbreando. Estábamos en los recursos. Estos recursos, habíamos señalado que existe el recurso de apelación y esta apelación son tres efectos. Sí. Doctor, buenas noches. Adelante, Sergio. Doctor, quería hacer un recuerdo de lo que usted decía del artículo 367, es la parte más importante que dice ustedes, ¿verdad? Sí. 367. Sí. Bueno, doctor. Doctor, está bien, gracias. Lo que decía la compañera que le estaba hablando, doctor, lo que pasa es que lo que dice, lo que la compañera dice, o sea, no nos dejamos de entender la parte que dice la apelación, o sea, tenemos que saber qué tenemos que hacer con ese proceso de la apelación. ¿Cómo se dice? Hay formas de poder explicarle, doctor, usted puede explicarnos mucho mejor de lo que nos está explicando. Creo que ella quiere saber más allá, que me parece, eso es lo que dice la compañera, ¿no? Pero no sé si nos puede dar un poquito más de explicación, doctor, eso le puedo pedir, por favor. Ya, a ver, lo que está señalando el 367, el paréntesis está en tu código. Sergio, ¿me estás siguiendo? Sí. Le estoy escuchando, doctor. Ya, el 367 dice resoluciones, ¿verdad? Resoluciones y recursos en la audiencia preliminar. Sí, doctor, le sigo escuchando. ¿Eso qué está señalando? Señala que va a ir avanzando el proceso. Y en ese hay vamos a decir 2 etapas, no dice pues el código. Esa primera etapa es hasta el saneamiento del proceso.
Y la segunda etapa, vamos a decir que inicia ya con el objeto mismo del proceso. Ya, ya, doctor. Del proceso. Y en el entrenamiento plantean excepciones. Entonces, estas excepciones o incidentes tienen que resolvérselas a través de un autointerlocutorio. O sea, más claro, Sergio, una resolución. Pero ¿cuál es? Dice uno, ¿no? Es la pregunta que... Es que ahí está clarísimo. Parágrafo 1 dice, las resoluciones pronunciadas en la audiencia preliminar admitirán los siguientes recursos, dice. Cuando dice el recurso, admitos de apelación. No estoy diciendo casación, solo hasta apelación. Pulsa. El parágrafo tercero, la resolución que declare probadas, si quieres lo subrayas, Sergio, eso de probadas, las excepciones, dice, de incompetencia. Ahora la pregunta que me tendrías que hacer es, Sergio, ¿qué tal si saca la resolución improbada? Ah, si saca improbada, al final de cuentas es autointerlocutorio. O sea, en ese caso viene el efecto devolutivo. Pero, ¿qué dice si saca probada? Eso es lo que está diciendo. Resolución que declare probada la excepción de incompetencia. Es la que hemos practicado, Sergio. Admitirá recurso de apelación en el efecto suspensivo. Suspensivo, ¿qué quiere decir? Suspensivo quiere decir que el juez de la causa, o sea, el juez que estaba conociendo, el tercero en materia civil comercial, ya no tiene competencia. O sea, cualquier momento, inclusive cuando dictan o emiten sentencia, pues cualquier juzgado, el momento en que están planteando sentencia a la apelación, ese momento pierden competencia. No pueden decir nada. Puede ser que la apelación le estén dando duro, pues, al juez, ¿no? Le están diciendo que es un juez que no entiende el Código Procesal Civil, todo lo puedes decir. Pero él ya dice, ni modo, ya he emitido, no puedo opinar más. Será el superior en grado el que va Disculpe, doctor, se escucha entrecortado o solo soy yo. dilucidar, decidir si realmente Todo está se escucha entrecortado. perfectamente, ¿no? Ya, hay sí que estamos con Entrecortado se le fallas. escucha, ¿Cómo se doctor. nos está recibiendo a los? Sí, ahora. ¿Cómo Ahora está sí, Willy? doctor. Vicente, ¿cómo estás recibiéndome? Ahora, doctor. Ahora, Ahora doctor. sí, bien, doctor. Estaba entrecortado un poco. Ahora está bien. Ahora ya está bien, doctor. Pero es que se ha arreglado justo cuando ya me está diciendo que ya está el otro docente en puertas. Entonces, yo solamente decirles, compañeros, un poquito más de lectura y el martes yo sé que nos va a ir bien. Bien. Douglas, todo tuyo. Douglas, ¿no habría la opción de que se podría alargar un poquito más con el docente, que está la clase interesante para nuestro examen? Esperaremos un momento, doctor, por favor. Seguramente Douglas está haciendo las diligencias necesarias con el otro docente. Y esperemos a ver su respuesta. Por favor, Doctor, compañeros, lastimosamente tenemos cronograma que cumplir y saben que en las defensas tardan. Y tenemos también a las 8 o 9 tenemos otro y tenemos 2 compañeros pendientes de la semana pasada. Así que, ni modo, doctor, a ver si coordinamos para el día domingo. Muy bien, vamos a ver eso entonces. Compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Ya hemos pasado tiempo del otro docente. Mil disculpas al otro docente, Douglas, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches.